Muchas gracias, Andrea, por venir. No, gracias por la invitación, es un placer. ¿Debutaste a los 8 meses? ¿Cómo fue eso? Sí, en realidad, bueno, fue como un intento. Fue de casualidad. Mi vida está llena de casualidades. ¿Crees en las casualidades? Creo en las causalidades, Claro. porque ya son muchas casualidades, así entre comillas, que me fueron demostrando con el tiempo que era por alguna causa. Claro. Y eso, la verdad es que no tengo recuerdos pero te han contado. Me han contado, y fue muy cómico, porque después nunca más en mi carrera me tocó hacerlo, pero en realidad interpreté a un varón. Ajá, un varoncito. A un varón, porque era un programa que estaban realizando y tenía que ser el hijo varón de una de las actrices, de uno de los personajes, y como no me pudieron sacar los aritos, me pusieron un gorro celeste. Hasta el fondo. Y interpreté a un varón, cosa que después no me tocó en mi carrera. Claro, por supuesto. Y después ya empecé con continuidad a los 3 años y medio. Papá no quería, ¿no? ¿Cómo era eso? Mi papá, en realidad, bueno, también estaba terminando una telenovela que se estaba haciendo en Canal 9, con dirección de Alejandro Doria, que era mi padrino de bautismo, y terminaba la última semana de agosto de 1969. Claro. Con mucho éxito, pero ya llegaba a su fin. En esa época no se hacían casting, y era todo mucho más artesanal, era quién tiene un nene o una nena que pueda estar y que le guste o que le divierta. Y Alejandro, como él era amigo de mi madre de soltera, nos vio nacer a mis hermanos y a mí. Y sabía que me gustaban mucho las fotos, que me divertía mucho. Entonces le dijo a mi mamá, préstamela, es una semana, termina en una semana. Y como era amigo de toda la vida de mi mamá, dijo, bueno, déjame hablar con Nicolás, con mi papá. Mi papá dijo, no, de ninguna manera, porque él, siendo director y habiendo estado desde el primer día en la televisión, empezó con la televisión, dijo, no, de ninguna manera no quiero que mis hijos tengan que ver con esto. Porque bueno... conocía el medio, digamos. Conocía el medio y además creo que tenía más miedos que los que después se dio cuenta que no era tan así. De alguna manera era como que quería que cada uno encontrara su vocación paulatinamente en el tiempo. Claro. Y entonces mi mamá dijo, pero es una semana y está conmigo y son poquitas horas y además Alejandro lo necesita. Y entonces mi papá dijo, bueno, está bien, vos te encargás. Y empezó así. Y a la semana tenía que terminar. El tema es que a los 3 días de salir al aire, había muy poco tiempo de diferencia, digamos, lo que se grababa hoy salía mañana, se emitía mañana, duplicó el rating. Por eso que yo digo que el rating sigue manejando como en toda la historia de la televisión. Toda la vida, claro. Y entonces Alejandro Romay dijo, no tiene que terminar la novela sigue, empieza como una nueva telenovela, porque mi personaje era la hija del protagonista que aparecía y era sordomuda. Entonces todo giraba en función de si la iban a operar, de qué manera tenían que operarla, para que se recuperara y pudiera hablar y escuchar. Todavía no entré a la facu. Además tengo que pensarlo muy bien. ¿Cómo que tenés que pensarlo muy bien? Pero claro, ma. A mí me gustaría muchísimo entrar a la facu. Estudiar es muy bueno. Una aprende, se recibe, te dan un diploma grandote. Pero tengo que pensarlo muy bien, porque es un paso muy importante. Es lógico. Un castrador. Y así, bueno, al año siguiente tuve la posibilidad, digamos,
de seguir y haciendo otros personajes, de hacer programas que se llamaba un ciclo que era Alta Comedia. Alta Comedia, claro, que Canal era, 9. En Canal 9 Sí. muy famoso y que... Sí, grandes obras. Exacto. Eran, ¿sí? Tuve la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con Narciso Ibáñez Menta. ¿Y cómo era tu infancia, digamos, fuera del ámbito laboral, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y era... A ver, la mezcla, primero que se grababa menos tiempo. De hecho, yo no hice telenovelas hasta los 11 años. Las telenovelas requiere mucho más tiempo de grabación y permanencia en un estudio. Y quizá éramos menos los niños actores, Claro. entonces había como muchas más restricciones. Podía grabar pocas horas, 1 o 2 veces por semana. Sí, sí. Con lo cual para mí era realmente ir a jugar, en vez de ir a la casa de una amiga, ir a un estudio, y además donde por ahí se me permitían más travesuras que en el ámbito familiar. Todo un mundo mágico, ¿no? Sí. Yo me acuerdo eran otras cámaras, pero en los trípodes, los cameraman me llevaban a pasear por el estudio, en el boom me subía y entonces también paseaba. Me divertía mucho todo el detrás de escena. Y después, bueno, cuando empecé en el colegio era... en realidad para mí era un mundo mágico, pero naturalmente mágico, era familiar. Claro. No era algo que... no me sentía distinta. Quizá para los ojos de los demás era distinta. Exactamente, la mirada de los otros, ¿no? Exacto. Es el tema. Y donde me empecé a dar cuenta fue cuando iba a los cumpleaños de mis compañeras o amigas del colegio. ¿Qué pasaba? No en el caso de las chicas, porque para las chicas era Andrea la compañera, la amiga del colegio. Pero sí para las mamás o los familiares en los cumpleaños que me llevaban aparte para preguntarme si fulanito era igual, si el menganito estaba de novio con sultanita. La Radiolandia era, claro. Claro, y yo la verdad es que no era lo que a mí me divertía ni me gustaba. Claro. Entonces ahí empecé a tomar conciencia de lo que significaba el lugar donde yo estaba trabajando. Bueno, pero no se demore mucho, ¿eh? Tengo que ir a Buenos Aires y las dejo de paso. Papá, le pedí a Aurelia que se quede a vivir con nosotros y no quiere. ¿Se lo pedís vos, papá? Mi amor, cada uno vive en su casa. Pero aquí hay lugar para que viva todo el circo. El circo se va mañana tempranito. Claro. Ufa, también. Nadie lo quiere a uno. Oh. Yo te conozco las mañas, malcriada. Me estaba acordando de tu primera película, ¿no? Había una vez un circo. Digo, algunos privilegios, ¿no? Porque estar con él fue Miliki, digamos. Es que para mí era un sueño, era como... Cualquier pibe hubiera querido, ¿no? Pagado por esto. Sí, porque en realidad yo era admiradora de ellos. Y como todos, digamos. Claro, y cuando empecé en la película, era curioso, porque en realidad ellos como compañeros me trataban de igual a igual. Digo, si bien me era como la mimada que le permitían más travesuras, me consideraban una par. Claro. Esto lo fui descubriendo después, cuando yo crecí y ya cuando inclusive tuve que trabajar con chicos haciendo de madre. Sí, sí. La generosidad de mis compañeros, de Fofó, de Miliki, Emilio buena gente, Aragón, ¿no? Muy buena gente. De Enrique Carreras, que fue mi primer director de cine, y Mercedes Carreras, que me enseñaron a amar el cine. Claro. Porque uno cuando es más grande y ya hace una película ya sabe que a veces tenés que hacer el final primero y lo que tiene que ver con la continuidad emotiva y cómo uno como actor tiene que manejar los tiempos como para que haya un crecimiento y una continuidad emotiva en toda la historia. Pero siendo una nena de 4 años, no tenía mucha... Seguro. No tenía experiencia tampoco. Y la verdad, como me iban contando y enseñando lo que era esta profesión, fue lo que me hizo enamorarme de cada una de las áreas distintas, tanto el cine como la televisión. Teatro hice de más grande, pero eran actores de teatro principalmente. Mire, le voy a decir más. Mamá es igualita imposible. Y bueno, gracias, Diosito.
forma de parecerme a mamita. Es como si ella bajase del cielo para estar un ratito contigo. Y bueno, una que al final del día hace tantos líos, tenía que servir para algo. La explosión viene con Papá Corazón, ¿no? Ahí viene, un poco explota la cosa. Ahí vino donde también, de una manera casual, se vendió a toda Latinoamérica el programa. Y esto es lo que hizo que a partir del año 71-72 mi carrera fuese internacional. ¿Cómo ves hoy aquella obra que tuvo sus críticas en aquel momento, ¿no? Por esto de que la nena hablaba con la mamá y toda esta historia, ¿no? Yo no era muy consciente en esa época. Cuando me di hoy cuenta, tenés otra mirada seguramente sobre aquello, ¿no? Sí, en realidad cuando empecé a leer un poco la historia mía a través de las entrevistas o de las notas que salían en los diarios, no entendía muy bien por qué decían una cosa y por qué ponían en mi boca o las dificultades que podía llegar a tener cuando en realidad había gente que no me conocía, entonces no sabían por qué tenía que tener una realidad distinta si yo estaba muy bien en mi familia y con mi entorno personal. Creo que como todo lo que tiene éxito y es diferente, siempre se trata de cada uno de sacar un protagonismo, ¿no? Entonces mucha gente... Y agregarle popular, ¿no? Agregarle popular. Sí, es una mezcla un poco... No es poca cosa, ¿no? Un poco complicada. Claro. Porque maneja resortes que no es fácil de manejar por el otro. Y esto hacía que, sí, había psicólogos y estudiosos que decían que si iba a tener una vida, si no tenía vida. Y la verdad es que uno estaba contando una historia que evidentemente llegaba a los sentimientos. Abel Santa Cruz sabía manejar los resortes de los sentimientos y cómo llegar al corazón de la gente. Y cada uno de nosotros sabía cómo interpretarlo. Y lo hacía desde la naturalidad y desde la credibilidad, desde el sentimiento. Y eso es lo que hace que uno sea diferente a otro actor. Cuando uno puede transmitir un sentimiento y traspasar la cámara y llegar al corazón de la gente y que la gente se pueda sentir identificada, eso es lo que hace que uno sea popular. Hiciste una broma de pésimo gusto, Penina. Asustaste a tu tía y asustaste a la señorita Cristina y provocaste un ataque de nervios en la señora Elena, ¿te das cuenta? ¡Ay, pobre señora! Dime la verdad. ¿Quién te regaló este ratón? ¿Qué fue tu cómplice? Tú, papito. ¿Yo? Sí, tú. Lo encontré entre los juguetes que me trajiste. ¿Te das cuenta? ¿No te das cuenta, Paulina? Ahora resulta que yo soy el culpable de todo este lío. Eso es un caso raro en ese sentido, ¿no? Porque siempre los llamaban niños prodigios, que es una frase que podemos discutir, pero es que seguramente no te gusta. No. Pero nunca me gustó. Nos entendemos cuando era chica no lo entendía. Claro, y cuando me fui al diccionario dije, ¿por ¿no? qué? Claro, yo un prodigio. Bueno, pero nos entendemos de qué estamos hablando, de chicos actores. En general no les fue bien en su carrera artística después. No tuvieron una carrera que siguió. Y el caso tuyo es muy raro, ¿no? Es excepcional en ese sentido. Sí, creo que es poco frecuente. Sí, pero en eso tiene que ver mucho la contención de mi familia. Porque nunca fui diferente en mi familia. O sea, tengo 2 hermanos mayores y siempre fui la menor de los 3 hermanos. Nunca tuve concesiones dentro de la familia. ¿No te daba privilegios eso? No, de ninguna manera. Y siempre fuimos los 3, con distintos tiempos, porque digamos, si bien mi hermano a los 8 años ya sabía que iba a ser médico. Claro. A los 8 años. A los 8 años, sí. Y se escapaba en el colegio para ir a la morgue a ver cómo era el cuerpo humano. Y mi hermana descubrió su vocación más grande. Ella estudió escenografía y diseño de vestuario. Y yo la descubrí también como de casualidad. Me fui dando cuenta, si bien de chica decía que quería ser maestra, bailarina y veterinaria. Claro. ¿Y cuándo la descubrí realmente esa vocación? ¿Cuándo decís? Y como a los 11, 12 años, principio de la adolescencia. Claro. Cuando empecé a visualizarme
en una universidad estudiando otra carrera y dije, la verdad es que no sé si me veo. Y yo iba a un colegio de monjas y la directora del colegio me mandó a llamar y me dijo, mire, la verdad es que usted va a tener siempre su espacio acá. Pero nos trataba de usted. Pero usted tiene que tener más tiempo para desarrollar lo que realmente le gusta y le apasiona.